la publicidad, eso tan importante y a veces tan desconocido, un nexo de unión entre la empresa y el consumidor. Y lo vamos a ver desde distintos puntos de vista. Sin más, cedo la palabra a María Mateos, moderadora de la mesa y directora de los servicios jurídicos de Ausbank. María, cuando quieras. Muchas gracias, Hermenegildo. La publicidad, ciertamente, hoy día es el elemento iniciador de cualquier proceso de contratación de un producto o de un servicio por un consumidor. De ahí que la publicidad realmente requiere cumplir unos requisitos muy taxativos de información y de veracidad, dado que va a ser un elemento muy importante a la hora de tomar una decisión o, cuanto menos, a la hora de elegir por parte del consumidor. Frente a esta configuración de la publicidad como un elemento esencial en la fase de contratación por parte del consumidor, también es un elemento esencial para las empresas. ¿Por qué? Porque es una herramienta para aumentar el nivel de facturación, el nivel de contratación, y también es un elemento en la competencia empresarial. De ahí que ambas vertientes, tanto como elemento fundamental para el consumidor como elemento fundamental para la actividad empresarial, se requiere un objetivo común, puesto que a mayor transparencia en la publicidad, mejor competencia empresarial y mayores ventajas reportará para el consumidor, que es, al fin y al cabo, el último destinatario de toda actividad empresarial. Es por ello que, efectivamente, la publicidad, como lo indica el título de la ponencia, pues es un punto, es un nexo de unión entre consumidores y entre empresarios, de ahí que se haya elegido este título para dar inicio a esta primera mesa redonda, en la que tengo el placer de contar con la participación de distintos expertos que, como decía Hermenegildo García, desde sus distintas perspectivas van a exponer este elemento esencial de consumidores y empresas como es la publicidad. Así, en primer lugar, cuento con la participación de Javier Las Heras, que es abogado y profesor de Información y Publicidad de la Universidad de San Jorge, también con don Ignacio Moniente, que es director de esta zona en la que nos encontramos y director de Relaciones Institucionales en España de Proximia, agencia de medios, con Beatriz García de Sola, que es letrada de los servicios jurídicos de Ausbank, y con Leandro Martínez Puertas, que es magistrado, juez titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid. Como verán, todos ellos ocupan distintos cargos, distintas perspectivas y, desde luego, cada uno de ellos nos aportará su visión respecto al tema que ahora nos ocupa. Por tanto, sin más dilación, doy a continuación la palabra a don don Ignacio Moniente, de Proximia, agencia de medios, que nos expondrá la estrategia de toda publicidad, de toda campaña publicitaria. Seguidamente intervendrán los demás ponentes para finalmente dar paso al debate y al coloquio con todas las preguntas que ustedes quieran exponer. Así que, Ignacio, muchas gracias, bienvenido y tienes la palabra. Gracias, María. Gracias, Ausbank, y Ángela Medrano también por contar conmigo. Bueno, yo brevemente primero voy a situar un poco el sector, ¿no? El sector en cuanto a cantidad, ¿de qué estamos hablando? La publicidad. Me gusta más hablar de comunicación comercial. La comunicación comercial en España representa en torno a un 2% del PIB. Estamos hablando que es un sector que ha sufrido, como ningún otro casi, la crisis actual. En los últimos 6 años ha descendido a prácticamente la mitad del entorno de actividad, es decir, de unos 7.500 millones de euros valorados, que es lo que movía la comunicación comercial convencional. Cuando hablamos de convencional nos referimos a prensa, radio, televisión, medios convencionales. Se sitúa en unos 3.600 millones, que es la inversión que gestionó en el 2014. Es decir, 7 años de continua crisis y descenso de inversión publicitaria.
Sin embargo, hay una buena noticia, que es en el 2014 se recuperó un poco el pulso al sector y los datos, depende de la fuente, pero vamos, en los últimos 16 meses se ha crecido un 10%. Se estima que este año estemos en torno al 7% del 2015. Por lo tanto, vemos que hay una cierta recuperación. Hay 3 cosas que me gustaría decir. Este soy yo, que no me he caído. Se ha caído ya varias veces. La comunicación comercial, ¿qué aporta a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo creo que hay 3 cosas fundamentales que aporta la comunicación comercial. Luego, me imagino que mis compañeros en la mesa pues tratarán de una forma mucho más técnica o jurídica pues, los desvíos de la publicidad, pero sí que me gusta hablar en positivo de la comunicación comercial, ¿no? Es, como he dicho antes, un motor de actividad económico. Es un fuerte motor de actividad económico. Genera miles de empleos, directos e indirectos. Eso, por la primera parte. Segundo, aporta información creíble entre la marca y el consumidor. La marca, la empresa, consumidor, cliente. Entre la marca y el consumidor. Si podemos, hablaremos un poco más de marca luego. Y tercero, y fundamental, para la sociedad que entendemos y que entre todos hemos montado, ¿no? Aporta libertad, fundamental, aporta libertad. ¿Desde qué punto de vista? Yo creo que nuestra sociedad no sería entendible sin los medios de comunicación. Y afortunadamente los medios de comunicación son libres porque la comunicación comercial los mantiene. Los grupos mediáticos existen, etcétera, 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 pero todos estarían mucho más mediatizados si no fuera porque sus fuentes de ingreso, en la mayoría de los casos, son totalmente objetivas. No tienen dueño. Vienen de los consumidores, de las marcas, por lo tanto, que aportan inversión. Pensemos en la radio. La radio es un medio publicitario. Si no fuera por las cuñas de radio, por las marcas que invierten para llegar a esos consumidores, simplemente no habría publicidad. O sea, no existirían las radios. No existirían las radios. La prensa tiene un porcentaje de ingresos en la venta de sus periódicos, ¿verdad? Pero la mayoría de sus ingresos vienen de la publicidad, de la comunicación comercial. Tampoco existiría la prensa, sin duda. Pensemos en la prensa gratuita, cada vez existe menos, ¿no? Hay menos soportes de prensa gratuita. La televisión, exactamente igual. Si no fuera pública, que en este caso no tiene publicidad en España, desafortunadamente, en su justa medida, las cadenas privadas no existirían porque es un negocio. Es un negocio. Es decir, la comunicación comercial aporta libertad. Libertad al sistema social que todos, entre todos, nos hemos entregado, ¿no? Por lo tanto, estos 3 son los valores fundamentales. ¿Qué es una agencia de medios que aporta? ¿Qué hacemos nosotros realmente, ¿no? Yo, bueno, en este caso represento a Abas Media. Abas Media es pues la gran agencia de publicidad, no de publicidad, la gran agencia de medios que hay en España, ¿no? En España, en Europa, y uno de los grandes grupos mundiales. Tenemos un liderazgo importante en España. Me parece que nuestra cuota de actividad es en torno a un 25% del total de la inversión publicitaria, lo que nos da una visión muy grande del sector en general, ¿no? Y, por lo tanto, de muchas de las marcas, de las principales marcas, normalmente las líderes de los sectores de actividad. Tenemos un gran conocimiento de la actividad económica nacional, porque acompañamos en la inversión publicitaria a todos nuestros anunciantes. ¿A qué nos dedicamos realmente? Bueno, definir lo que es una agencia de medios es complejo, pero intentaré ser muy breve. Una agencia de medios es la cocinita, la parte de atrás de la publicidad, lo que no se ve. No somos los que hacemos la imagen, los bonitos no somos los bonitos, somos los más técnicos, los que posicionamos los anuncios, etc. Hacemos la estrategia de las empresas, la estrategia de comunicación publicitaria de las empresas, ¿no?
Partimos de la táctica, queremos conocer muy bien el entorno por donde se mueven las marcas, conocemos la competencia, por lo tanto, de las marcas, conocemos cómo son los consumidores, por dónde se mueven, cómo consumen medios, cuáles son sus principales inquietudes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que son objetivos de marketing los traducimos en objetivos de comunicación para al final hacer una estrategia, ¿no? Todo eso que podía ser, y hacer una táctica, ¿no? Esta es la parte más estratégica, lo bajamos a la parte táctica, vamos dando pasos, analizamos el target concreto de nuestros clientes, de las marcas concretas, lo queremos conocer muy bien, lo traducimos en objetivos de medios y queremos saber cómo le tenemos que impactar a lo largo del día, cómo van consumiendo medios los consumidores a lo largo del día. Bueno, pues hay unas fuentes de actividad que nosotros compramos o desarrollamos internamente. Esa es nuestra gran diferencia, nuestra capacidad para comprar todas las fuentes objetivas que existen en España, y no solo para comprarlas, porque la pueden hacer todo el mundo que tenga dinero, ¿verdad?, para comprar, sino que ya no son tantos, sino la capacidad de interpretar estas fuentes que nosotros desarrollamos, ¿no? Y luego la capacidad también para internamente utilizar fuentes propias, fuentes externas, fuentes propias, que es realmente lo que nos diferencia. Nosotros tenemos 200 personas que se dedican a investigar dentro de la empresa. Y esto nos da información. Entonces, con esta información impactamos, buscamos puntos de contacto con el consumidor. A lo largo del día, cómo nos lo vamos a encontrar y en qué momento es mejor. Y al final, pues por estas diferentes herramientas, llegamos a las conclusiones de que tenemos que acercar a la marca X en un momento concreto, en una emisora concreta de radio, en un programa concreto y en un minuto concreto. Y ahí es donde vamos a encontrar más o mejor a nuestro target. Entonces queremos afinar muy bien, es objetivo, todo es muy objetivo y bastante científico realmente. Esta es la actividad, ¿no? Al final compramos la estrategia, o sea, compramos las inversiones de nuestras empresas, de nuestras marcas que representamos, hacemos su seguimiento y hacemos la evaluación de la campaña. Evaluamos los resultados y esto nos da un aprendizaje y volvemos a empezar. Esta es nuestra actividad. Y luego, bueno, para todo esto, fundamentalmente he dicho que nuestra diferenciación se encuentra en la investigación. Nosotros sí que me gustaría, por último, destacar, hemos hecho un estudio, en este caso es mundial, con 300.000 encuestas, ¿no?, que se llama Meaningful Brands. En España hemos hecho 18.000 encuestas. De las 18.000 encuestas a 161 marcas de 12 sectores de actividad. Y, bueno, lo hacemos regularmente y vemos la evolución, ¿no? Pero vamos, sí que me gustaría decir que algo fundamental, el 90% de las marcas que existen en España no son relevantes. A nadie importaría que mañana desaparecieran, porque no aportan nada al consumidor. O sea, a todos nosotros como consumidores no nos importaría que el 90% de las marcas desaparecieran. Yo creo que esto es abrumador. Si realmente nos ponemos a pensar qué significa esto, ¿no? Y, por otra parte, en positivo, cómo hay que ser relevante. O sea, ¿cómo puedo ayudar a que la marca X sea relevante, ¿no? Bueno, quizás luego en el debate podamos hablar un poco más de esto, pero bueno. Gracias, Ignacio. La verdad es que nos has dado las claves realmente que justifican la razón del título que hemos elegido y realmente que hacen destacar la importancia de la publicidad, como bien decías al inicio, como un motor de la actividad económica que además pues, transmite la posibilidad de mayor libertad, desde luego desde el punto de vista del consumidor, entendida como libertad de elección, siempre y cuando la información sea
la información de la publicidad sea veraz y sea transparente, por supuesto. Y bueno, lástima que no tengamos más tiempo para que puedas profundizar en las conclusiones de ese estudio que estáis realizando y que seguramente pues, nos aportaría muchas más ideas. Pero en cualquier caso, pues el asunto lo dejamos aquí en este punto para luego, en su caso, en el debate poder profundizar más aún. A continuación, tiene la palabra Javier Las Heras, que, como presentaba al inicio, él es abogado en ejercicio y profesor de Información y Publicidad de la Universidad de San Jorge. Así que, Javier, bienvenido. Muchas gracias por tu asistencia y tienes la palabra. Gracias a vosotros por invitarnos, por invitarme a mí personalmente, y pido permiso para acercarme al atril, porque tengo una presentación. El atril es tuyo. Ya está, bien. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, buenos días a todos. Simplemente mi intervención va a tratar de informarles o de hacer una semblanza muy rápida y breve, porque no cabe otra manera, pero entiendo que abarque todo, sobre los límites en España de la publicidad, los límites legales. Como bien ha dicho Ignacio Monientes, realmente debemos huir quizá de hablar del término publicidad y más de comunicación comercial, que es un término además que se pone bastante de acuerdo con el término que actualmente le confiere el derecho a la publicidad. La publicidad tiene una definición muy sencilla jurídica, que es todo acto de comunicación que trata de vender unos bienes o servicios, y da igual que sea directa o indirecta, por tanto, engloba todo tipo de comunicación. Por tanto, en lo básico, es toda forma de comunicación, la llamaremos comunicación comercial, y así básicamente lo llama la Directiva Europea y ahora nuestra Ley de Competencia Desleal, que en gran medida regula la publicidad en España. Decir simplemente que la publicidad para el derecho es un acto de competencia y la publicidad ilícita siempre será un acto de competencia desleal. Será desleal para los consumidores y será desleal para los competidores. Por tanto, hoy en día la responsabilidad es frente a todo, digamos, los componentes del mercado. Y ya sin más, pasaré a hablaros de la publicidad o los tipos de publicidad ilícita, que están regulados tanto en la Ley General de Publicidad como en la Ley de Competencia Desleal, con bastante desorden. No obstante, os voy a tratar de ordenarlos y para nada hablar de la ley, sino más bien de cada tipo de ellos, si os parece. Bien, empezamos por hablar de publicidad encubierta. Hay una orden, una general, una norma que significa que toda la publicidad tiene que ser percibida por el consumidor como publicidad, y aquella publicidad que de alguna manera no puede ser percibida o genera equívocos, obliga tanto al medio, normalmente, como al anunciante, si lo hace directamente, a que deje claro que es publicidad. Esta publicidad que no cumple lo que se llama el principio de autenticidad y, por tanto, que se perciba como publicidad, se llama publicidad encubierta. Aquí, por ejemplo, os pongo un simple ejemplo. En un periódico en el cual, sin aparentar que sea publicidad, sino más bien información, pues realmente lo que se está dando es una comunicación comercial. Esto está terminantemente prohibido. Deciros simplemente, sin profundizar mucho en ello, que tanto en televisión está ampliamente regulada y minuciosamente regulada lo que es la prohibición de la publicidad encubierta, al regular el emplazamiento de producto y otros tipos de publicidad en la comunicación audiovisual, y también en la ley en la ley que regula la Sociedad de los Servicios de la Información, también obliga siempre a que las comunicaciones comerciales por Internet queden claramente identificadas como publicidad. Bien, en segundo lugar, y tengo algunos ejemplos, por ejemplo, fijaros en este periódico, en el cual aparece cada una de estas noticias, que realmente no son noticias, son comunicaciones comerciales, una mención a que han sido remitidos. Bueno, no hace falta realmente decir que han sido remitidos, esto es una vieja reminiscencia de la ley de prensa ya derogada, pero en cualquier caso lo que hace en este caso el periódico El Mundo es dejar claro al lector, al consumidor, que eso son noticias de carácter comercial.
Bien, publicidad subliminal. ¿Qué es la publicidad subliminal? La publicidad subliminal es una publicidad que, aunque parezca mentira, está regulada. Es una publicidad que, en teoría, se emite mucho más allá del umbral de los sentidos, de tal manera que no es conscientemente percibida. Claro, y uno se pregunta, ¿pero por qué está precisamente regulada si nadie va a percibir que se percibe, ¿no? Pues, si está regulada es por algo, es porque se han dado casos, en algunos supuestos, en los cuales se ha insertado publicidad sin que el espectador o el consumidor la haya percibido. Por ejemplo, se da el caso, aunque ya es una leyenda, un tópico, de que en una película ya por Estados Unidos insertaron una serie de fotogramas de Coca-Cola en los cuales un número, me parece que son 21, que no son percibidos por el ojo humano, y sin embargo se ve que por nuestro inconsciente sí, y decían que todos en el descanso pedían Coca-Cola ávidamente. Bueno, eso es un tópico, pero saber que está regulado. En España no existe ni un solo caso, ninguna sentencia, que yo conozca al menos, que se haya juzgado una publicidad subliminal. Sí que hubo en tiempos sobre la OPA de Enel y Endesa, pero eso se calificó que no era publicidad subliminal. Saber que existe. Hay algunos autores que la confunden con estos tipos de mensajes publicitarios subliminales que acompañan a toda publicidad. Propiamente no es eso publicidad subliminal, pero aquí os pongo el ejemplo de la Coca-Cola Cero al principio, que como veis hace referencia a la zona cero, que es donde sucedió lo de las Torres Gemelas, y el anagrama inicial eran varios edificios cayendo, con lo cual eso inducía al consumidor a lo tétrico, se supone que eso atrae, y desde luego Coca-Cola, en cuanto empezó a darse por el mercado, a correrse la voz, quitó ese anagrama y ahora simplemente figura como Coca-Cola Cero sin torres cayendo, ¿verdad? Bien. Un tercer tipo de publicidad ilícita sería la contraria a la dignidad humana o de la persona. Es ese tipo de publicidad que es contraria a este valor de carácter constitucional, que lo que hace, digamos, o lo que persigue sería esa publicidad contraria al valor del humano, al valor de la persona. Y, por tanto, todos los derechos que la representan, personalmente o fundamentalmente los de la personalidad, el honor, la intimidad o la propia imagen. No tenemos tiempo para exponer. No pasa, perdonad, pero no. Se nos ha estropeado el aparato, perdón. A ver. Sí. Vale. Seguimos como tipo de publicidad ilícita, y al hilo del que he hablado de la contraria a la dignidad de la persona, la publicidad que vulnera de alguna manera los derechos fundamentales de las personas, y en especial el honor, la intimidad, la propia imagen, que son los derechos más fáciles de vulnerar por la comunicación en general. Aquí tenemos, por ejemplo, esta publicidad de Ashley Madison, que utilizaba la imagen de la reina. Es difícil en una misma publicidad vulnerar los tres derechos, pero la verdad que Ashley Madison lo consiguió, tanto el honor como la intimidad y por las insinuaciones que hacía, evidentemente, y la imagen de la propia reina. Este aparato se le han debido acabar las pilas. Y sí. Ahora, bueno, deciros que la propia imagen, y es importante, no se puede utilizar en ningún caso con fines comerciales y, por tanto, el nombre, la voz, la representación física de las personas no pueden ser utilizadas sin su consentimiento. Me vais a perdonar, pero no sé por qué razón no. No sé si hay algún técnico que no sé si le habré dado algún botón. Disculpen. Disculpen. Bueno, en definitiva lo que estaba diciendo es que no se puede utilizar. Ahí.
no se puede utilizar la imagen para fines comerciales. Por tanto, y esto es importante, no se puede utilizar el nombre de las personas, ni siquiera el nombre de las personas si no es con su consentimiento. Se han acabado las pilas. Por ejemplo, aquí tenemos esta noticia publicitaria, esta comunicación publicitaria en la cual se hace alusión a Demi Moore, a una serie de personas famosas que utilizan la crioterapia. Eso, evidentemente, no puede ser utilizado sin el consentimiento de las personas. Bueno, yo sigo. No hay problema. ¿Nada? Improvisa, Javier. Improviso, no hay problema. Bueno, luego, en siguiente lugar, también está prohibida por nuestro derecho lo que sería la publicidad discriminatoria. La publicidad discriminatoria es aquella que con carácter general discrimina de alguna manera a la mujer. Nuestra ley general de publicidad establece una discriminación positiva al hilo de la legislación actual en protección de la mujer y buscando el trato igualitario, el cual establece con carácter general que van a ser ilícitas todas aquellas comunicaciones que de alguna manera presenten a la mujer en una situación tópica de carácter discriminatorio, o que presenten la publicidad con partes del cuerpo de la mujer totalmente desvinculada del producto el cual se está anunciando. Aquí, por ejemplo, tenemos varios supuestos. Por ejemplo, tenemos varios supuestos, esta publicidad de MediaMarkt, o estas, por ejemplo, imaginaros este supuesto, esa chica que aparecía ahí en el marca, la veis abajo, simplemente para dar publicidad a una videoconsola, se utiliza el cuerpo de la mujer y eso está absolutamente prohibido en publicidad, como puede existir alguno. En sexto lugar, siguiendo con los tipos de publicidad ilícita, tenemos la publicidad contraria a la infancia, a la protección de la infancia. Se trata, como en todo tipo de comunicación, de proteger a un bien jurídico que es débil, que es influenciable y que, por tanto, debe ser o merece protección especial, que son los niños. Y, por tanto, hay una regulación muy específica en la cual no podemos entrar, que protege a los niños y, por supuesto, en medios como el televisivo, mucho más. En séptimo lugar, tenemos como tipo de publicidad ilícita la publicidad engañosa. La publicidad engañosa es importante que se tenga el concepto de que no es solo aquella que es falsa o miente, sino, lo que es más importante, aquella que induce al error al consumidor. Es decir, se puede inducir al error diciendo la verdad en muchos casos o simplemente omitiendo datos importantes para que el consumidor tome una decisión acertada. En ambos casos se diga mentira o en ambos casos se diga verdad induciendo a error, va a ser publicidad engañosa. En este punto es importante que tengamos presente que para lo que es interpretar la publicidad de carácter engañoso se va a atender al consumidor medio, atendiendo al consumidor medio como aquella persona o aquel consumidor medio al que va dirigido el concreto mensaje publicitario. El consumidor medio es una persona que se debe entender como perspicaz e informada, es decir, la posición que va a tener un tribunal a la hora de juzgar una publicidad engañosa va a ser la posición del consumidor medio, pero inteligente, no una persona fácil de engañar, ni tampoco una persona imposible de engañar. Entonces, por tanto, eso es importante. Además, a la hora de juzgar la publicidad engañosa, van a tener en cuenta, básicamente, los tribunales, el conjunto de la información publicitaria. Es decir, no se puede desgajar un anuncio, una comunicación publicitaria por partes, sino que el juicio se va a hacer genéricamente de todo el anuncio o publicidad en conjunto. Y no solo eso, sino atendiendo a la impresión que genera esa publicidad. Es decir, la publicidad no hay que estudiarla de manera concienzuda, sino atender a la primera impresión que causa. Y eso es a lo que van a atender los tribunales a la hora de juzgar una publicidad. Deciros que, aunque ya algún compañero de ponencia
se meterá más en lo que es la publicidad engañosa y sus tipos, deciros que hay muchos casos en los que la publicidad engañosa ha generado auténticos problemas. ¿Por qué? Porque la publicidad engañosa, normalmente cuando va a los tribunales, tiene lo que se llama el inconveniente de que si te condenan, te van a generar la publicidad correctora. Es decir, te van a hacer decir ante el consumidor que has mentido, que has engañado. Y bien saben los publicitarios que la publicidad correctora es un harakiri comercial. Reconocer ante el consumidor que mientes tiene un efecto 100 veces más demoledor que una buena campaña publicitaria, todo el mundo lo sabe. Por tanto, es importante para las empresas que tengan eso presente. Bien, publicidad desleal. La publicidad desleal, en principio, no debe compararse con los actos de competencia desleal. Los actos de competencia desleal engloban todos los tipos de publicidad ilícita. Sin embargo, como nuestros conceptos jurídicos son un poco a veces, llevan a la confusión, deciros que la publicidad desleal es concretamente publicidad desleal y no se debe confundir con un acto de competencia desleal, insisto en ello. La publicidad desleal, que está regulada en la Ley de Competencia Desleal, podríamos decirla que se divide o se subdivide en 4 tipos. Primero, la desleal o la publicidad desleal por adhesiva. Es esa publicidad que trata, o comunicación comercial, que trata de sacar partido, provecho, de, el prestigio comercial que se ha ganado una marca. Por ejemplo, esto lo hemos visto o se ve en muchos sitios, perfumes que venden aduciendo que son tipo Calvin Klein o tipo Chanel. ¿Qué piensa el consumidor? Bueno, es igual, es más barato, me aprovecho de la marca. Esto es publicidad adhesiva, un tipo de publicidad desleal. Por supuesto, como digo siempre a mis alumnos, oye, aunque veáis las cosas no es que sean legales, simplemente es que están ahí y o no se combaten o simplemente, si se combaten, siguen estando, sin más. Luego está un segundo tipo de publicidad desleal, que sería la confusionista. Esta lo que trata es simplemente confundir. Confundir al consumidor. El consumidor queda confundido y confunde con marcas o confunde con prestaciones del competidor y adquieren mediante esa confusión, sin más. Luego existe lo que es la publicidad denigratoria. La publicidad denigratoria es aquella que denigra al competidor o sus productos. Pero cuidado, ¿se puede hablar mal del competidor en publicidad? Sí, si es pertinente. Pues imaginémonos en aquellos casos, en esas compañías que no cumplen sus códigos de conducta, sin más. Pues en esos casos, evidentemente, ¿se puede hablar del competidor diciendo que no cumple lo que ellos dicen en sus códigos de conducta? Sí, porque es pertinente. En último lugar, dentro de la publicidad desleal, está la publicidad comparativa no permitida, lo cual es una publicidad bastante interesante, pero que no se está dando mucho. No se está dando mucho realmente. Hay algún anuncio hubo de Don Simón, ¿verdad?, y que lo había hecho, pero realmente no se acude. ¿Por qué? Porque en los códigos de autocontrol, que maneja bastante esta situación, en gran sentido se comprometen los que lo suscriben a no hacer publicidad comparativa. Para mí eso es una ilegalidad porque está limitando la competencia, claramente, pero bueno, el caso es que no lo están haciendo. La publicidad comparativa, básicamente, debe cumplir, primero, que se comparen productos homogéneos. Segundo, que dentro de esos productos homogéneos, que sean iguales, que satisfagan las mismas necesidades, se destaquen características que sean relevantes de los productos, importantes, y por supuesto que sean comprobables. No se puede comparar algo subjetivo, no se puede decir lo mío es mejor que lo tuyo, ¿no? Tiene que ser algo absolutamente objetivo. Y, por tanto, si cumple esos requisitos y no es adhesiva, no es denigratoria, no es confusionista, no es engañosa, se entenderá que es una publicidad comparativa bien hecha. Únicamente una salvedad, no se puede hacer publicidad comparativa entre productos de distinta denominación de origen, porque se entiende que los productos no son homogéneos. No es lo mismo un tinto de Rioja que un tinto de Ribera del Duero, por poner un ejemplo, ¿no? Eso es así, ¿vale? Deciros que puede ser implícita, quiere decir que no hay que hacer una alusión directa al competidor. Aquí, por ejemplo, yo que tengo de formación profesional, le voy haciendo fotos a muchos sitios. Aquí, en una estación de esquí, se ve antes de una roja, baja siempre un azul, un anuncio de Movistar.
seguro si hacemos una encuesta que todo el mundo pensará que habla de Vodafone, ¿no?, ese anuncio. Por tanto, primero, ¿qué impresión causa? ¿Es comparativa? Sí. Es implícita. Se puede hacer, pero en este caso sería ilegal porque no compara nada en específico, no destaca una característica objetiva. Y ya voy acabando. Perdón. En último lugar, simplemente quiero hablar de la publicidad agresiva. La publicidad agresiva es una publicidad que en España es relativamente moderna, que está introducida por la directiva comunitaria. Y es aquella publicidad agresiva, bueno, más allá de lo que ya constituirían infracciones penales como el acoso o la coacción, es aquella que causa una influencia indebida en el consumidor. Os traigo esta fotografía porque yo creo que es la única sentencia que yo conozco que ha declarado que hay una publicidad agresiva fuera de los propios supuestos que marca la ley. Y es esta que dictó la Audiencia Provincial de Barcelona. Se refería a una publicidad exactamente a unos servicios de salud que ofrecían un servicio de neonatología para niños prematuros y decían que eran los únicos que tenían ese servicio, cuando no era cierto. Y lo que utilizaban era precisamente a estas personas, a unas mujeres embarazadas, como target o como objetivo publicitario, que es, por tanto, se entendían en un estado o en un momento delicado, de una influencia especial, ¿no? Y utilizaban esta publicidad diciendo que se van a llevar al hijo a otro hospital según donde vayas, porque en determinados sitios o en la competencia, no tienen servicios de neonatología, lo cual fue falso y la Audiencia Provincial de Barcelona determinó que esta publicidad agresiva, como no puede ser de otra manera. Y ya por último, simplemente deciros que hay otro tipo de publicidad ilícita que es la contraria a legislaciones específicas sobre muchos bienes y servicios. Y simplemente lo dejo ahí porque yo creo que ya está. Es muy difícil pensar que el derecho a la publicidad son 86 horas lectivas en un esto y es difícil, digamos, comprimirlo. Gracias por vuestra atención. Hemos tenido la oportunidad de escucharte un panorama general de los distintos tipos de publicidad más habituales y sobre todo de los límites que tiene toda publicidad. Y eso además también nos sirve para introducir las siguientes intervenciones para analizar qué ocurre cuando se rebasan esos límites, qué controles tenemos para determinar cuando una publicidad es ilícita, es engañosa, es contraria a derechos fundamentales, es contraria a la legalidad. Y para ello, en primer lugar, vamos a ceder la palabra a Beatriz García de Sola, que, como decía a la introducción, es abogado en ejercicio, miembro de los servicios jurídicos de Ausbank, que, además de la publicidad como una de sus especialidades, pues también es especialista en responsabilidad de defectos de la construcción y responsabilidad en materia de transporte aéreo y viajes combinados, etcétera, etcétera, desde el punto de vista del consumidor. Pero lo que ahora nos ocupa es la publicidad, así que en tus manos nos encomendamos, Beatriz. Gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana con nosotros. Pues bien, me toca continuar hablando sobre los límites en materia de publicidad. Deciros que bueno, es una realidad que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos recibimos continuamente, ya sea de manera consciente, de manera inconsciente, multitud de mensajes publicitarios que lo que persiguen es que adquiramos determinados productos o determinados servicios. El bombardeo de mensajes es constante y la manera en la que nos llegan esos mensajes pues puede ser muy variada, desde vallas publicitarias, carteles publicitarios, folletos, banners en Internet, cuñas de radio, anuncios audiovisuales en televisión. Como he dicho antes, el objetivo primordial es captar nuestra atención y de esa manera hacer que nos decidamos sobre la adquisición de un determinado bien o de un determinado producto. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces estos mensajes publicitarios nos los presentan de forma que se vulnera la normativa en materia de publicidad, ya sea normativa comunitaria, estatal, autonómica o sectorial.
lo que hay que hacer es eso, es crear un marco normativo que de alguna manera pues impida a los promotores publicitarios, a través de las agencias de publicidad, pues el que haga publicidad o emitan esos mensajes publicitarios contrarios a la ley y que, al fin y al cabo, a quienes perjudican son a los consumidores y usuarios de la misma. Destacar, entre la normativa que hay que destacar, pues por supuesto está la Ley General de Publicidad, la Ley 3/1991 de competencia desleal o bien la Ley 29/2009 que modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad y que es una mejora a la protección de los consumidores y usuarios. Estas normas que acabo de citar pues prohíben que por parte de la publicidad se lleven a cabo ciertas conductas o ciertos comportamientos. Sobre ello nos ha estado hablando anteriormente el compañero Javier de las Heras, voy a pasar un poquito por encima por ello. ¿Y qué se considera publicidad ilícita? Pues publicidad ilícita es cometer actos que de alguna manera atenten contra la dignidad de la persona o que vulneren derechos y valores reconocidos por la Constitución española. Es ilícita la publicidad dirigida a menores que lo que busca es incentivarles para que adquieran un determinado bien o servicio, de alguna manera aprovechándose de su falta de experiencia y de su mayor credulidad. Es ilícita, como bien ha dicho Javier, la publicidad subliminal, que es aquella que a través de una serie de estímulos que se perciben de una manera inconsciente nos lleva a actuar y a comportarnos de una manera determinada. Es ilícita cualquier tipo de publicidad que vulnere las normas de publicidad de unos productos o servicios determinados, como pueden ser juegos de azar, como puede ser el alcohol, el tabaco, los estupefacientes. Y, por supuesto, no podemos dejar de decir que es ilícita la publicidad engañosa, que es aquella que induce a error, aquella publicidad también que es desleal, que es la que perjudica a la competencia, a los competidores, o la publicidad agresiva. Es decir, que, bueno, dentro de la publicidad ilícita también podemos, dentro de la categoría de engañosa, desleal y agresiva, también se prohíben ciertas conductas en materia de publicidad, como es la publicidad comparativa, que también ha explicado Javier, las prácticas señuelo o prácticas promocionales o aquella publicidad que es engañosa en el sentido de que no cuentan la verdad sobre las propiedades y características de los productos y servicios que nos ofrecen. También es ilícito el crear, el dirigir, promocionar los planes de venta piramidal, me imagino que sabréis qué son, que es a cambio de una contraprestación, una persona recibe la oportunidad de ser compensada siempre y cuando otra persona entre a formar parte de ese plan de venta piramidal. Son ilícitas las prácticas agresivas por coacción, cuando tú vas a un establecimiento y te interesas por un bien determinado y te da la sensación de que no puedes salir de ese establecimiento sin haber adquirido un bien X. O las prácticas agresivas por acoso, que es cuando va un comercial a tu domicilio, a tu lugar de trabajo y te cuesta que ese comercial abandone tu domicilio aunque tú le dices que no estás interesado en el producto determinado. Y también está prohibido lo que son las prácticas agresivas dirigidas a menores. Son exhortaciones directas para que los menores adquieran un determinado bien o un determinado servicio o para que convenzan a los adultos, a sus padres, abuelos, para que les compren ese determinado producto. Pues estas prácticas son las que están prohibidas por las normas que he citado anteriormente. Hay otra norma que también me gustaría citar, que es la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual. Esta ley también prohíbe una serie de conductas a través de la publicidad, como son la publicidad que atente contra la dignidad humana y aquella que fomente la discriminación por razón de sexo, de edad, de nacionalidad, de raza, de creencia religiosa, de discapacidad, etcétera.
También está prohibida aquella, como ha dicho Javier, que utiliza la imagen de la mujer de una manera denigratoria o vejatoria. La publicidad encubierta también está prohibida, la que utiliza técnicas subliminales y aquella que también fomenta comportamientos nocivos tanto para la salud, anima a fumar, anima a beber, o comportamientos nocivos contra el medio ambiente o la seguridad de las personas. Así como también está prohibida la publicidad que de alguna manera es de naturaleza política. Pues bien, dicho todo esto, a mí lo que me gustaría sería pues, poneros un ejemplo de lo que consideramos publicidad que incumple la normativa. Y es un ejemplo que, bueno, pues hasta hace pocos meses hemos podido ver en televisión, que es un anuncio precisamente de una marca de vehículos. Decir que, bueno, pues el sector, la industria del automóvil, en materia de publicidad, pues hace enormes campañas de publicidad. La cantidad de anuncios de vehículos que vemos en la televisión es enorme. Son anuncios además muy creativos, muy impactantes, y lo que es más importante, muy convincentes. O sea, aunque hemos estado en crisis y el sector de la publicidad o el sector del automóvil se ha visto también afectado por esa crisis, bueno, pues no se ha notado tanto como en otros sectores, toda vez que el número de ventas y de matriculaciones este último año en España ha sido de 855.000 vehículos. Por lo tanto, bueno, pues mal no han ido las cosas, Y no han ido mal las cosas pues porque precisamente la publicidad ha hecho un buen papel, que ha sido conseguir que el espectador al que va dirigido pues, la publicidad de vehículos, bueno, pues se decidiera por la adquisición de un vehículo determinado. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner ese anuncio, me gustaría que prestarais atención y sobre todo que prestarais atención al texto que aparece en el anuncio, porque luego vamos a pasar a comentarlo un poquito. Pongo el anuncio. Skoda Spaceback, con todo por solo 12.800 euros. Además, ahora te puede salir gratis. Bueno, pues este es el anuncio. Como habréis podido ver, ha habido una serie de mensajes escritos. Uno que es como el que podemos decir que es el mensaje gancho, que es Skoda Spaceback por 12.800 euros. Pues eso es hombre, un coche por 12.800 euros, pues un buen precio, Skoda, tal, pues fenomenal. Entonces eso pues a uno como que le anima, está pensando en comprarse un coche que no sea muy caro. Bueno, pues al ver este mensaje gancho, pues se puede, y ver el anuncio también, que es un anuncio bastante curioso, pues puede animarse a querer comprarlo, ¿no? O a ir al concesionario a preguntar por ello. Y no sé si habréis observado que en la parte inferior del anuncio se podía ver un texto en movimiento que se desplazaba a gran velocidad. No sé si alguno de ustedes ha sido capaz de leer algo de lo que aparece o de lo que aparecía en ese texto en movimiento. Posiblemente no, porque incluso si yo volviera a poner ahora mismo el anuncio otra vez y pausara la imagen, por mucho que pausemos la imagen, se ve tan distorsionada que es imposible de leer para ninguna persona, vamos, ni siquiera teniendo la mejor vista del mundo, alguien es capaz de leer ese mensaje. Pues bien, en ese mensaje, ese texto en movimiento, la información que se da es la relativa precisamente al modelo de vehículo que se está ofertando, también a las condiciones para una posible financiación para la adquisición del vehículo, la TAE, el plazo, el capital inicial para la adquisición del vehículo, etcétera, y luego también la información relativa al consumo de combustible y a las emisiones de CO2. Pues bien, este anuncio, tal y como ha sido presentado y ha sido emitido en televisión por varios canales de televisión, podemos decir que incumple varias normativas. Incumple la normativa en materia de publicidad financiera y bancaria. ¿Por qué? Pues porque en realidad no permite
al destinatario del anuncio el conocer las verdaderas características del producto financiero que se está ofreciendo para la adquisición del vehículo. Es decir, nadie es capaz de conocer o de saber pues cuál es el capital que te financian, en qué plazo has de pagar las distintas cuotas de ese crédito financiero que te pueden conceder, las comisiones que te pueden cobrar, gastos, la TAE, que es importantísima. Es decir, ese anuncio no facilita al espectador el conocer y el saber ninguna de estas características, que es fundamental a la hora de que alguien se pueda hacer a la idea de lo que le va a costar el adquirir ese vehículo. Por un lado, entonces, como he dicho, incumple la normativa en materia de publicidad bancaria y financiera, y también incumple la normativa en materia de publicidad sobre venta de vehículos. En concreto, vulnera el Real Decreto 837/2002, que trata de introducir las medidas para conseguir los objetivos establecidos por el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de CO2 y conseguir un ahorro de energía. Bueno, pues esta norma, este Real Decreto, lo que dice es que en todo anuncio sobre vehículos, para la venta de vehículos, se ha de informar sobre las emisiones de CO2 y sobre el gasto de combustible, pero no se puede informar de cualquier manera. Es decir, se tiene que informar sobre esto de una manera legible, de una manera comprensible y de una manera que sea tan visual, tan visible como el mensaje principal que se quiere dar con el anuncio. Bueno, está claro que en este anuncio que os acabo de poner no se cumple tampoco con lo preceptuado por el Real Decreto 837/2002. Y, por último, decir que este anuncio también vulnera toda la normativa general en materia de publicidad, ya sea la Ley General de Publicidad, la Ley de Competencia Desleal, la Ley 29/2009. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Pues, como he dicho antes, es una publicidad engañosa, es una publicidad que induce al error. ¿Por qué? Porque no informa de una manera clara, de una manera precisa, sobre las características de ese vehículo y de ese préstamo o de ese crédito financiero que están ofreciendo también para la adquisición del vehículo. Las características principales, como he dicho antes, pues son los riesgos, los beneficios, el coste final. Tampoco informa de una manera clara el precio. Sí que dice al final por 12.800 euros, pero si uno hubiera tenido la oportunidad de leer ese mensaje en movimiento, se hubiera dado cuenta que nunca el precio va a ser 12.800 euros, sino que va a ser bastante más, porque hay que tener en cuenta otros factores, las condiciones financieras del crédito que te obligan a contratar. Y, por otro lado, tampoco en este anuncio, en este mensaje, se facilita al receptor del mismo, al espectador, cuáles son los derechos que tiene o cuáles son los riesgos que corre si decide adquirir esa vivienda o contratar contratar ese crédito financiero para la adquisición, he dicho vivienda, perdón, de ese vehículo, o contratar ese crédito financiero para la adquisición de dicho vehículo. Bueno, pues espero, con esto ya termino, espero pues haberos dejado un poquito más claro cuándo y por qué en muchas ocasiones pues se producen incumplimientos de la normativa por parte pues de muchos anuncios publicitarios. Es cierto que, como no conoce la gente la normativa, pues no es consciente de que en reiteradas ocasiones, en multitud de ocasiones, más de las que quisiéramos, pues se está produciendo este incumplimiento de la normativa y estos anuncios pueden llegar incluso a ser declarados publicidad ilícita por parte de los tribunales españoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Desde luego, la elección del anuncio ha sido muy eficaz para hacernos ver cuál es la práctica normal, porque este anuncio no es un anuncio aislado. Si ustedes ven habitualmente la televisión, pues verán que la gran mayoría, por no decir todos, los anuncios sobre vehículos llevan esa velocidad en el scroll, ¿se llama, Ignacio? El mensaje móvil con las condiciones básicas de ese producto, de ese vehículo, en ese caso, que se está vendiendo.
pero no solo en vehículos. Si ustedes ven medicamentos, créditos, productos financieros, cualquier producto al alcance de un consumidor, veremos en los anuncios esos mensajes. Que levante la mano aquí cualquier persona del público que haya sido capaz de leer un solo anuncio. Nadie. Es absolutamente imposible. Fíjense hasta qué punto que hubo una vez un anuncio, no sé si lo recordarás, de un producto financiero que efectivamente el scroll, el mensaje publicitario móvil, el texto móvil, iba a una velocidad imposible de leer. Ausbank lanzó una oferta, una especie de recompensa a aquella persona que fuera capaz de leer ese mensaje. Pero es más, la recompensa económica se dobló para aquellos funcionarios del Banco de España que eran quienes previamente habían autorizado la emisión o el registro, cuando antes era obligatorio, de ese anuncio en el Banco de España como órgano supervisor de esa publicidad. Pues como digo, se duplicó el importe de la recompensa para aquellos funcionarios del Banco de España que fueran capaces de leer ese anuncio. La recompensa quedó desierta, nadie fue capaz. Entonces, bueno, ciertamente la publicidad y la ilicitud de la publicidad pues puede dar este tipo de comportamientos ilícitos, pero no solo desde el punto de vista civil, y no solo con consecuencias civiles para los anunciantes, sino que también puede ser un elemento que determine determinados comportamientos que son constitutivos incluso de delito. Y para exponernos esta perspectiva, contamos con la participación hoy aquí, en último lugar, en esta mesa redonda del magistrado titular, juez titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, don Leandro Martínez Puertas, que nos dará seguro buena cuenta de este tipo de delito publicitario. Así que, Leandro, muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias, María. Gracias, Ausbank, por haberme invitado a estas jornadas tan interesantes, y gracias a todos los asistentes aquí en directo y en streaming. Me estaba acordando ahora que comentabas el tema de los scrolls, los mensajes móviles, que ha sido extensamente tratado el tema de los scrolls por los humoristas españoles, que recuerdo, yo no sé si a Martes y 13 y a otros humoristas que han tratado muchas veces esta capacidad para dar un mensaje que no se pueda leer. Bueno, centrándome en mi exposición, voy a dar la parte estrecha del embudo de la publicidad, que es siempre la del derecho penal. Ya saben que el ámbito civil, el derecho civil es la parte ancha, hay muchos ilícitos civiles en la publicidad, y Beatriz y Javier han señalado con anterioridad cuáles son los actos de publicidad engañosa, más desde la perspectiva civil. En derecho penal siempre el embudo es mucho más estrecho. No todas las conductas que son ilícitos civiles, como saben, son ilícitos penales, y por eso voy a centrarme en el delito de publicidad engañosa previsto en el artículo 282 del Código Penal. Sus relaciones, un delito poco tratado además por la jurisprudencia, poco tratado en general, y sus relaciones también con otro delito, que este sí ha sido muy tratado, que es, pero un poco tangencial a lo que estamos tratando aquí, que es el delito de estafa. No voy a entrar en el concepto de publicidad, que antes ha tratado Javier, ni en el marco normativo general de la publicidad, que también han tratado muy bien también Javier y Beatriz. Simplemente apuntar del marco normativo general de la publicidad, que quería destacar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que tiene mucha incidencia también en el ámbito de la publicidad engañosa, y también una ley que posteriormente modificó la misma, que es la Ley de Garantía de Bienes al Consumo, que reconoce al mensaje publicitario un valor contractual, que también creo que estas dos leyes son importantes y quería simplemente apuntarlas aquí. En cuanto al delito de publicidad engañosa, un delito es, lo saben muy bien los abogados que están por aquí, es como una carrera de obstáculos. Un tipo penal está compuesto por una serie de características, y se han de ir cumpliendo todas aquellas características, y además es muy habitual, como bien saben, que
en un momento dado decaiga y no se cumpla alguna de las características, y por eso es tan habitual que conductas ilícitas civilmente no lo sean luego penalmente, porque alguno de sus elementos, ya sea el subjetivo, el objetivo, el sujeto activo, pasivo, no se dé en el ámbito penal. Por eso somos los penalistas tan estrictos y en la condena por conductas, como creo que no puede ser de otra forma, porque nosotros solo sancionamos las conductas más graves en relación con cualquier tema. Bueno, entrando al delito de publicidad engañosa, este artículo 282, que verán que tiene muchos elementos que voy a tratar muy por encima, porque no tenemos mucho tiempo, este artículo castiga a los fabricantes y comerciantes que en sus ofertas o publicidad de productos o servicios hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de manera que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto en el consumidor. Y tiene una cláusula penal de cierre para hacerlo compatible con otros delitos, que dice que sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera cometerse por otros delitos cometidos. Es decir, para hacerlo compatible en materia de concurso con otros ilícitos, con otros delitos. Bien. Vamos a ver cada uno de los elementos, porque he pasado así muy por encima, pero, como digo, ahora vamos a ir superando cada uno de los obstáculos para ver con ejemplos prácticos que la mayoría de las conductas que se han planteado ante los tribunales penales al final han decaído y no han sido objeto de condena. En primer lugar está cuál es el bien jurídico protegido. Vamos a ver, tenemos que plantearnos si el bien jurídico protegido en el delito de publicidad engañosa, si es necesario que afecte a bienes o derechos individuales o es suficiente con que afecte a bienes colectivos. Yo creo que esta segunda opción, que ha sido tratada por la jurisprudencia de la doctrina, es la correcta, porque si no, al final sería un delito casi vacío de contenido, puesto que sería prácticamente una tentativa de estafa. Por lo tanto, lo que tiende este ilícito es a proteger el buen funcionamiento del mercado y de los consumidores en general. La segunda cuestión que se puede plantear respecto al bien jurídico es si afecta a los intereses patrimoniales o también puede afectar a la salud. Ha habido una discusión doctrinal, pero finalmente se ha llegado por la jurisprudencia, por la sentencia más importante que ha tratado este tema, diría casi la única, en cuanto a las del Tribunal Supremo me refiero, que es la sentencia de 19 de marzo de 2004, se llega a la conclusión que este delito solo afecta a bienes patrimoniales, no a la salud. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, por su encuadramiento sistemático, está encuadrado en el título 13, que trata del patrimonio y el orden socioeconómico, y además porque conductas muy similares a estas están tratadas en otros títulos, en delitos contra la salud, y además castigadas con penas más graves. Por lo tanto, aquí este tipo delictivo castiga a los intereses patrimoniales, protege a los intereses patrimoniales. ¿Cuáles son los sujetos de este delito? Los sujetos activos, ¿quién comete este delito? ¿Quién puede cometer este delito? Veíamos antes que decían los fabricantes o comerciantes. ¿Qué debemos entender por tales? En la publicidad, los sujetos responsables de la actividad publicitaria pueden ser varios. Están los anunciantes, que son los emisores, están las agencias publicitarias, que lo ejecutan, y están los medios de publicidad que lo difunden. Entonces, se nos plantea el problema, se nos ha planteado principalmente el problema con las agencias de publicidad. Las agencias de publicidad o las personas que las representan pueden, la publicidad engañosa, castigar a las agencias de publicidad o a las personas que las representan. Encontramos un escollo ahí desde el punto de vista del artículo 30, que el artículo 30 del Código Penal exime de responsabilidad penal a los... en caso de delitos cometidos por medio de comunicación, por medio de difusión, que son estos, este es el caso, a los cómplices y a quienes personal o realmente los hubieran favorecido. Entonces, desde esta perspectiva, la doctrina de la jurisprudencia ha establecido en ocasiones que es un escollo importante para castigar, o para que se pueda castigar a las agencias de publicidad o a las personas que lo representan. Ahora bien, yo creo que no existe inconveniente, pese a este precepto, desde el punto de vista del artículo 31 del Código Penal, que
establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, en concreto, de los administradores de hecho, de derecho de las personas jurídicas o en formación y de quienes los representen legal o voluntariamente. Y aquí creo, en base al mismo, creo que no existiría inconveniente en que los directores de los departamentos de publicidad de las empresas pudieran ser responsables penalmente de ilícitos, si bien existe más dificultad, que ahora veremos un ejemplo, para que quienes dependan jerárquicamente de ellos, si han sido los que dependen jerárquicamente de ellos quienes han cometido el acto ilícito penalmente, se pueda exigir la responsabilidad a los superiores. ¿Por qué? Porque la doctrina ha llegado a la conclusión de que este delito no se puede cometer por omisión. En este sentido, y relacionado con eso, existe un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 24 de junio de 2012, que en el tema de las tan usado de las participaciones preferentes de las entidades bancarias, esta resolución, este auto que he dicho, ha ido cerrando, en cierta manera, la puerta a los consumidores desde la perspectiva penal, en el sentido de que la venta de participaciones preferentes pueda tener relevancia penal. Por eso se ha ido al final, todos los operadores jurídicos se han ido al ámbito civil, porque ahí sí han conseguido todas las resoluciones favorables en este sentido. En el ámbito penal, ¿por qué no? ¿Por qué decía al menos este auto de la Audiencia Provincial de Madrid que he señalado que no? Porque aquí decía, en primer lugar, que en cuanto al delito que tratamos, el delito de publicidad engañosa, dice que no puede existir delito porque el sujeto activo, en este caso, sería, o a quien se denunció, en este caso concreto, fue a los empleados de banco. Y dice que los empleados de banco no tienen la cualidad de comerciantes, de fabricantes o comerciantes que exige este tipo penal, aunque realicen operaciones de productos financieros por cuenta, en este caso, de la entidad bancaria. Por cierto, que este auto concluía que tampoco existía delito de estafa, archivaba las actuaciones, sobreseía las actuaciones. ¿Por qué? Porque decía que ponía esta barrera que siempre ponemos tan alta en el derecho penal, que es que dice que en este caso un asesoramiento defectuoso no equivalía, aunque podía ser ilícito civilmente, pero no equivalía a un engaño bastante para ocasionar el delito de estafa. Entonces, desde esta perspectiva, y ahora vemos desde otra también, estas reclamaciones de productos financieros, por lo menos desde la perspectiva de este delito, se han visto orilladas en la jurisdicción penal y se han llevado a la civil. ¿Cuáles son los sujetos pasivos? ¿Quiénes sufren este delito? El artículo 282 habla de los consumidores en general, del colectivo de consumidores. Desde esta perspectiva también quería destacar para otro auto, también de la Audiencia Provincial de Madrid, en este caso de 9 de octubre de 2008, que era un caso de los llamados, de los swap, esto que suena a policía americano, que le podían haber llamado permuta financiera y nos habíamos entendido igual, por lo menos de inicio todos, que establece un supuesto en el que el denunciante, en este caso los querellantes, reclamaban, solicitaban la condena porque se había vendido un producto financiero a un empresario de la construcción y había perdido así mucho dinero, en este caso un swap. ¿Por qué dijo la Audiencia Provincial de Madrid, archivó las actuaciones y dijo que no podía existir el delito de publicidad engañosa? Porque aquí había una oferta individualizada. Es decir, aquí había un empleado de banco que hacía una oferta individualizada con un folleto publicitario individualizado a, en este caso, este empresario. Con lo cual, aquí no puede afectar a múltiples consumidores. En este caso concreto, no se podía dar este requisito, que es que afectara a la generalidad de consumidores, porque era, digamos, una relación bilateral entre el empleado del banco y el constructor. Por cierto, también, aunque no es el tema que tratamos, pero que también descartó aquí la existencia del delito de estafa a la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Y por qué lo hizo? Pues dijo que no podía existir aquí estafa, en primer lugar, por la cualidad de la persona que contrataba el producto financiero, que en este caso era un economista, y
que esto ha hablado antes también Javier, era un economista y era un importante empresario de la construcción, y entonces se le presuponían o se le debían presuponer unos conocimientos técnicos para tender a comprender el producto que se le vendía, si se le explicaba bien. Ya, yo aquí tengo un poco mis dudas porque estos productos son específicos y cuando los he estudiado a mí me ha costado mucho comprenderlos. No soy economista y no soy gran empresario, pero he tenido que echar tiempo. Pero aquí es que había otra característica por la que se archivó el procedimiento y no podía dar lugar a que se abriese el juicio oral, y es que el folleto publicitario, o se acreditó en este caso, que sí se hacía referencia a los riesgos que conllevaba este producto. Otra cosa es que no se esperasen, pero sí que se hacía en la oferta individualizada referencia a los riesgos. No obstante, aquí, claramente, como siempre hacemos los magistrados en el ámbito penal, que decimos, bueno, pero esto no quiere decir que no exista un ilícito civil, e incluso decía que hay muchas conductas, como dando la pista, diciendo, váyanse al orden jurisdiccional civil, que por eso nos quieren tanto los civilistas, porque estas conductas sí podrían constituir un ilícito civil. Bueno, ya hemos visto quiénes son los sujetos aquí del delito, los activos y los pasivos. Hablábamos, cuando describíamos todos los elementos de este delito, que hablaban los que cometen este delito los fabricantes o comerciantes que en las ofertas o publicidad. Bien, las ofertas o publicidad ya ha descrito antes, ha definido antes Javier, que debemos entender por publicidad según el artículo 1 de la Ley General de Publicidad, por tanto no voy a incidir en ello. Lo único que quiero destacar aquí es que, como ya he dicho y acabo de decir, afecta a una colectividad de personas. Por lo tanto, al hablar aquí de oferta y publicidad, no debemos confundirlo con una oferta individualizada. Siempre tenemos que entenderlo como una oferta dirigida a la colectividad, a los consumidores en general. Bien. Dice este delito también que en sus ofertas o publicidad de productos o servicios. ¿Qué son? Bien, los productos son la cosa producida, que es importante, que debe tener una relevancia económica, y el servicio, la prestación humana, que tiende también a satisfacer necesidades humanas y que también tiene que tener relevancia económica para que exista este delito. Aquí podemos plantearnos otra cuestión, que también ha hecho que algunas conductas no sean relevantes penalmente. La cuestión de si los mensajes publicitarios, que pueden ser manifiestamente falsarios, han de ser manifiestamente falsarios en relación al producto y servicio que se publicita, o pueden serlo también respecto de características adicionales, por ejemplo, un premio, un regalo, algo así, que se oferte en la publicidad. Pues bien, como siempre desde la perspectiva penal tenemos que ser estrictos, y el legislador aquí ha hablado única y exclusivamente de productos y servicios. Por lo tanto, las alegaciones falsas que tengan que ver con las características adicionales y no centrales del producto y servicio, si bien pueden ser relevantes civilmente, tampoco lo son desde la perspectiva penal. Habla este precepto de alegaciones falsas o manifestación de características inciertas. Lo esencial es que sean alegaciones esencial y objetivamente falsas. Toda publicidad, como bien saben y antes se ha expuesto, tiene una dosis de exageración, y eso somos conscientes los consumidores. Por eso, pues la publicidad exagerada en ningún caso podría tener cabida en el orden penal, pero incluso otras publicidades otros tipos de publicidad que sí tienen cabida en el orden civil, como antes decía Beatriz, como la publicidad subliminal, no parece que puedan tener su entrada en el orden penal. Como tampoco las falsedades burdas, que de esto se trata también en los delitos contra la propiedad industrial, al hablar de que la falsedad no puede ser burda, porque si es burda no induce el error al consumidor, y entonces no existe tampoco este delito. Yo recuerdo de unas zapatillas que vi una vez que, aparte de llamarse Nike con Q en vez de con K, tenían el signo distintivo esta especie de aspa, le salía otra espita, entonces era un abrelatas. O sea, tenía toda la forma de abrelatas, con lo cual
cuando vi esa zapatilla, dije, esto no podría ser un delito contra la propiedad industrial ni un delito de publicidad engañosa, porque no tenía capacidad para engañar a nadie. De hecho, en los delitos contra la propiedad industrial sí que se ha tratado muy extensamente el tema de las falsedades burdas. Y luego, finalmente, este tipo penal habla de que se tiene que producir un perjuicio manifiesto y grave. Aquí la sentencia de la que antes les hablaba, del 19 de marzo de 2004, la del Tribunal Supremo que ha tratado este caso y que trataba en concreto el supuesto de unas botellas de vino que imitaban una denominación de origen de Rioja y que no lo eran, que por cierto no castigó por este delito, sino que castigó por el delito de estafa, ahora veremos. En este caso, aquí lo que sí hace es establece cuáles son los criterios que desde el punto de vista que siempre es cuantitativo, que entendemos por grave y manifiesto. Bien, pues habla de criterios que se pueden tener en cuenta para cuantificar que es grave y manifiesto. En primer lugar, el tipo de producto. No es lo mismo una vivienda que unos zapatos, para ver la gravedad de la conducta que comete, en este caso, con la publicidad engañosa. También el precio, que está relacionado directamente con lo anterior, no es lo mismo un precio que otro, algo puede comprometer la economía familiar para toda la vida y otro pues puede comprometer pues una mensualidad, como mucho. Y también el número de personas al que va a llegar esa publicidad, cuanto más amplio sea el número de personas al que llegue, directamente relacionado con esto, el medio de difusión que se utilice, será la conducta más grave. Y, finalmente, la cualidad de los destinatarios y, singularmente, su situación económica. Aquí entronca con lo que primero decía, que en la medida en que esta publicidad engañosa puede incidir realmente en la economía de los usuarios, pues tiene más gravedad. Finalmente, para terminar, no quiero extenderme, vamos a ver esta difícil relación entre el delito de estafa y el delito de publicidad engañosa. Porque aparentemente, viendo el artículo 282, ninguna dificultad habría al decir que, sin perjuicio de los delitos de la pena que pudiera corresponder por otros delitos cometidos, con lo cual da entrada aquí a que pueda coexistir perfectamente la publicidad engañosa con otros delitos y singularmente con la estafa. También creo que, por lo que he dicho antes, la publicidad engañosa tiende a proteger bienes jurídicos colectivos, difusos, mientras que la estafa siempre son bienes jurídicos individuales. Creo que podrían coexistir y creo que no quedaría absorbido la publicidad por la estafa, la publicidad engañosa por la estafa. Sin embargo, aquí el Tribunal Supremo, en mi opinión de forma equivocada, en esta sentencia que hemos visto, 19 de marzo de 2004, se pronuncia en contra. Lo hace de forma hipotética, porque no es esto lo que le hace no condenar por el delito de publicidad engañosa, pero viene a decir que, en todo caso, si hubiera concurrido este delito, en este caso concreto que he comentado, quedaría absorbido por la estafa. A mí no me parece, porque además ya he dicho que entonces no tendría casi margen el delito de publicidad engañosa. Pero además quiero destacar otra sentencia que se pronuncia de forma distinta a esta del Tribunal Supremo, una sentencia, en mi opinión, muy acertada, muy fundamentada, de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 9 de febrero de 2012, en la que sí que considera, aquí es un supuesto en el que se oferta, en que se condena a los culpables por ofertar a través de Internet, en este caso, puestos de trabajo y además una formación previa para la obtención de esos puestos de trabajo, cuando en realidad ni existían tales puestos de trabajo y la formación previa que se había prometido pues era muy mala y no respondía a las expectativas que se publicitaban. Aquí sí considera que existe un concurso medial entre el delito de publicidad engañosa y el delito de estafa y por eso utiliza las herramientas del concurso medial para
penar esta conducta. Y a mí esta sentencia y lo que esta sentencia establece sobre el concurso de delitos entre la publicidad engañosa y estafa me parece la acertada. Por eso quería destacarla. En último lugar, creo que me he ceñido más o menos en tiempo y quería agradecerles su atención y, bueno, pues hasta aquí el tratamiento penal del delito de publicidad engañosa. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Leandro. La verdad es que es muy difícil marcar la frontera muchas veces entre el ilícito civil y el ilícito penal, pero vamos, sí me interesa destacar sobre todo la relevante labor de los tribunales en esta materia y la trascendencia del control judicial de la publicidad frente a los códigos de autorregulación que están tan de moda y el autocontrol y toda esta materia que desde luego nos daría pie a otra jornada mucho más extensa, pero como no tenemos tiempo y lamentablemente además le hemos raspado bastante tiempo a los ponentes de la mesa siguiente, vamos a dar una intervención mínima si hay alguna pregunta entre el público para, si no la hubiera, dar por cerrada la mesa. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, me gustaría saber la actitud que tiene que tener un consumidor, es decir, ante una publicidad ilícita, porque veo bastante difícil que un consumidor de a pie pueda entablar algún tipo de acción o se plantea algún tipo de acción respecto a la publicidad. ¿Qué debemos de hacer nosotros como consumidores cuando veamos este tipo de actuación? Simplemente que nos parezca graciosa, que he visto la de Movistar, me ha parecido muy graciosa, aunque puede ser ilícita, o evidentemente actuar en consecuencia, y qué beneficios obtenemos nosotros con eso. ¿La dirige alguna persona, algún ponente en particular? En general. Bueno, yo como consumidor lo primero que haría sería denunciarlo y lo que haría también sería acudir a una asociación de consumidores, porque esta es la que va a tener legitimación activa para el ejercicio de una acción de cesación. Este tipo de publicidad, la manera que hay de pararla y de que se rectifique en su caso, si se solicita, es ejercitando una acción de cesación de publicidad ilícita. Y es lo que haría, vamos, para hacer más fuerza, lo que haría sería acudir a una asociación de consumidores, denunciarlo, que esta asociación lo estudiara y en el caso de que sospechara o creyera que existe que existe publicidad ilícita, que es un supuesto publicidad ilícita, pues ejercitaría la acción de cesación de publicidad ilícita. Quería, complementando, gracias Beatriz, complementando lo que ha comentado Beatriz tan acertadamente, quería decir que aunque yo he dado esta perspectiva penal, entonces parece que es que cerramos todas las puertas siempre. En el ámbito civil es todo lo contrario. En el ámbito civil, precisamente, simplemente quería destacar que el 217.4 de la Ley de Juventud Civil establece una inversión de la carga de la prueba para este tipo de reclamaciones. En este caso, si se demanda que una publicidad, si se acciona diciendo que una publicidad es engañosa, quien tiene que acreditar que esa publicidad no lo es el demandado, en este caso, que sería el fabricante, comerciante, publicista, que sea. Pero aquí hay una inversión de la carga de la prueba contra lo que suele ocurrir, que el que tiene que acreditar la culpa es el demandante. Pues aquí quien tiene que acreditar que la publicidad es lícita es el demandado. Por eso creo que sí, ahí en el orden civil hay mucho campo. Yo no es que no quiera hacer trabajar a los juristas y a los jueces, pero lo práctico y rápido es dirigirte a una asociación que se llama Autocontrol de la Publicidad. Ha gestionado 25.000 campañas el año pasado, con 300 reclamaciones, a través de algunas asociaciones de consumidores, que son el 70%, creo, de esas reclamaciones viene a través de las asociaciones de consumidores. 4 días, 4 días se para la campaña si realmente es una campaña ilícita. Bueno, como decía, ese tema daría pie a otra jornada más extensa, porque evidentemente los códigos autorregulatorios ejercitados y ejercidos por las propias empresas competidoras entre sí, bajo mi punto de vista, pues
deja mucho que desear, pero bueno, ahí lo dejamos para otra cita próxima, no sé si en Zaragoza o en cualquier otro lugar. No sé si, Javier, quieres puntualizar algo para dar por cerrada la mesa. Simplemente quería decir que estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí el autocontrol limita la competencia radicalmente y perjudica al consumidor. Y realmente, como he dicho antes, por ejemplo, incluso impide la publicidad comparativa entre productos, con lo cual está de alguna manera, nadie se ha metido con eso, pero desde luego son normas limitadoras de la competencia y al fin y al cabo favorece a los empresarios entre sí o competidores, pero no al consumidor, es mi opinión. Sí. Muy bien, pues gracias Javier Las Heras, Ignacio Moniente, Beatriz García de Sola y Leandro Martínez por vuestra participación, por vuestra asistencia. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y participación.